Bajo el cielo brillante del norte peruano, entre tierras que alguna vez fueron campos infinitos de trabajo y cosecha, se levanta una casona que guarda más que paredes, la histórica Casa Hacienda de Chiquitoy. Testigo silencioso de los vaivenes del tiempo, este lugar vio pasar generaciones enteras, desde los primeros hacendados hasta los trabajadores que, día tras día, dieron forma a la vida de este valle. Sus arcos imponentes, sus corredores frescos y su antigua capilla han escuchado risas, oraciones, decisiones difíciles y esperanzas profundas. Aquí se tejieron historias de esfuerzo, de fe y de transformación, historias que aún resuenan cuando el viento recorre sus galerías. Chiquitoy no es solo una edificación antigua, es un vestigio vivo de la memoria colectiva, un puente entre el pasado republicano y la identidad actual de la región. Hoy, te invitamos a cruzar sus umbrales y descubrir la grandeza, el misterio y el espíritu que todavía habita en esta casa que, pese al paso de los años, se niega a quedarse en silencio. Pero, ¿quiénes vivieron alguna vez en esta joya arquitectónica? Ella es doña Josefa de Risco y Ollague, dueña de Chiquitoy, que asumió el reto de administrarlo, en una época marcada por el machismo que no aprobaba que una mujer trabajara. Mujer de carácter, rompió las reglas y lo hizo hasta su fallecimiento en el año 1857. Durante su estancia, la casona colonial aún no había sido construida. José Mercedes Vigo, nacido en Patás, fue un presbítero o sacerdote que pasó a ser dueño de Chiquitoy aproximadamente entre 1857 y 1863. Confesor de doña Josefa del Risco y Ollague, redactó el testamento en su lecho de muerte para hacerse de la hacienda. El reclamo de unos parientes de Chiclayo lo obligaron a deshacerse de Chiquitoy rápidamente. General Juan Manuel Iturregui y Aguilarte, dueño y hacendado de los campos de Chiquitoy desde 1863. Se lo compró al presbítero José Mercedes Vigo. Fue el artífice para que la casona colonial se construyera. Para ello contrató al portugués Alonso de las Nieves, quien le dio la prestancia que tiene. A uno de los campos de Chiquitoy le puso su apellido Iturregui, que se mantiene hasta ahora. Juan Manuel Iturregui González, hacendado y administrador de Chiquitoy tras la muerte de su padre el general Juan Manuel Iturregui y Aguilarte en 1871, fue su único heredero. Se casó con Susana de Orbegoso González, con quien tuvo dos hijos, Juan Manuel y Susana, que años más tarde se casaría con George Potoki. Fue diputado por Lambayeque entre los años de 1876 a 1878. Antonio Agustín Rafael Larco Bruno y Andrea Avelino Sebastiano Larco Bruno, nacidos en Alguero, Cerdeña, Italia. Los inmigrantes se convirtieron en hacendados de los terrenos de Chiquitoy y de la Casona cuando en 1872, Juan Manuel Iturregui González les da en arrendamiento. Los hermanos y socios Larco Bruno alquilaron la extensa hacienda Chiquitoy de 1.250 fanegadas. Víctor Larco Herrera o Florentino Jerónimo Avelino Víctor Larco Herrera, nace en el año de 1868, fue administrador de los terrenos de Chiquitoy desde el año 1882. Como consecuencia de la muerte de su padre Andrea Avelino Sebastiano Larco Bruno ocurrida en ese año, liquida la firma que fundó su padre con su tío y entra como arrendatario de Chiquitoy con el nombre de Negociación Viuda de Larco e Hijos. Fue senador por la Libertad y alcalde de Trujillo. Genaro Luis José de Orbegoso González nació en 1869. Sus padres fueron Juan Guillermo Eloy de Orbegoso y Martínez de Pinillos y Rosa González y Madalengoitia. Arrienda Chiquitoy a su hermana Susana de Orbegoso González de Iturregui. Jaime de Orbegoso Alvarado y Jorge Luis de Orbegoso Alvarado ocuparían la gerencia y subgerencia de la negociación agrícola de Chiquitoy Sociedad Anónima y continuarían con el arrendamiento de la hacienda de Chiquitoy. Tras la muerte de su padre, Luis José de Orbegoso González el 28 de febrero de 1945, con quien habían trabajado.
Ella es Susana Rosa Petronila Brígida Rosario Claudia Adela Antonia María del Perpetuo Socorro de Iturregui y Orbegoso o Susana Iturregui y Orbegoso de Potoqui o simplemente Condesa de Potoqui. Entra a Chiquitoy como dueña y tras el término del arriendo a la negociación agrícola de Chiquitoy a la familia de Luis José de Orbegoso. Se hace cargo de Chiquitoy desde el 1 de enero de 1963. Ahora, me centraré en la construcción de la casa hacienda o casona colonial. La casona de Chiquitoy se localiza en la localidad de Chiquitoy, distrito de Santiago de Cao, provincia de Ascope, en el departamento de La Libertad y a 45 minutos de Trujillo en el norte del Perú. Su contexto histórico se enmarca en el auge de las grandes haciendas agroindustriales de la costa peruana, dedicadas principalmente al cultivo y procesamiento de la caña de azúcar durante el final del virreinato, siglo XVIII, y el periodo republicano temprano, siglo XIX. Su constructor fue el arquitecto portugués Alonso de las Nieves y su construcción se inició en 1857. Es Patrimonio de la Nación por Resolución Suprema número 505-74, desde el 15 de octubre de 1974. Se construye en ese lugar, porque la casona, como centro del complejo, debía estar donde convergieran todos los factores de producción. Primero, la casona, la iglesia y el ingenio azucarero, trapiche o casa de máquinas, en épocas posteriores, debían estar ubicados en el punto central de la propiedad para minimizar las distancias de acarreo de la caña y centralizar la supervisión de la mano de obra. Segundo, al estar en el corazón de la hacienda, se facilitaba el control directo de la numerosa población de esclavos, peones o trabajadores bajo el sistema de enganche, garantizando la eficiencia de las faenas y la asistencia a los servicios religiosos en la capilla. Tercero, la ubicación está intrínsecamente ligada a la presencia del río Chicama. La hacienda debía estar lo suficientemente cerca de la fuente de agua para establecer canales de irrigación, muchos de ellos heredados de las culturas mochica y chimú, como la acequia chamalca y la barranca, que aseguraran el suministro constante de agua, vital para la población y el cultivo intensivo de la caña de azúcar. ¿A qué estilo arquitectónico pertenece la fachada principal de la casona? El estilo dominante de la fachada visible, galería porticada, es el neoclásico republicano, fusionado con elementos de la arquitectura civil virreinal tardía. Se caracteriza por la sobriedad, la simetría y la horizontalidad, utilizando la repetición rítmica de arcos y pináculos para lograr monumentalidad, distanciándose del ornamento profuso del barroco. ¿Cuál es el principal significado socioeconómico de la casona de Chiquitoy y el mensaje que quiere dejar? La casona era el centro administrativo y símbolo del poder en la hacienda azucarera. Representaba la riqueza y el prestigio de la élite terrateniente, que utilizaban su arquitectura monumental para proyectar autoridad y estabilidad sobre el vasto territorio agrícola y la fuerza laboral. En ella estaban las viviendas de los hacendados en ambos extremos de la casona en la parte frontal izquierda estaban y están la escuela, al centro la iglesia y en la parte frontal derecha, las oficinas administrativas y de campo. ¿Cuáles son los elementos arquitectónicos principales de la galería porticada de la casona? Los elementos clave son: 1. Arcada, sucesión rítmica de arcos de medio punto. 2. Soporte, pilares macizos de base cuadrada y o rectangular. 3. Remate, una balaustrada sencilla coronada por pináculos o urnas decorativas en el nivel superior. 4. Colores, contraste vibrante de amarillo ocre y o almagre, muros, y blanco, elementos estructurales. La casona de Chiquitoy cuenta con 30 arcos de medio punto, 13 frontales, 6 laterales izquierdo, 6 laterales derechos, 3 salientes izquierda, un saliente derecha y una espaldas de lateral izquierdo. Además, cuenta con 24 columnas simples, 5 angulares y 2 amarradas a paredes. ¿Cuáles son los materiales de construcción predominantes en la casona y la iglesia? Los materiales predominantes son los de la arquitectura de tierra del norte peruano. Adobe y otapial, para los muros portantes y la base de las bóvedas. Cal y arena, para el enlucido o revoque protector, el color blanco y ocre. Quincha, utilizado para aligerar el peso de las bóvedas y la cubierta, como técnica antisísmica. ¿Qué papel jugaba la gran explanada de tierra frente a la casona en la vida de la hacienda? Funcionaba como la plaza de la hacienda. Servía como espacio de transición, área de reunión masiva,
para faenas o instrucción, mercado, y como escenario para las fiestas religiosas y cívicas de la comunidad de la hacienda. ¿Cómo se diferenciaba la casa hacienda de Chiquitoy de una casona urbana típica de Trujillo? La casona de Chiquitoy es de mayor escala horizontal y contiene una iglesia más monumental, con planta de cruz latina y cúpula. Una casona urbana se integra en la cuadrícula y su escala es más restringida, a menudo sin una iglesia tan desarrollada, concentrándose en la vivienda y el comercio. ¿Qué valor patrimonial clave tiene la casona de Chiquitoy? La casona y su iglesia son un testimonio histórico invaluable del sistema de haciendas azucareras y la sociedad oligárquica del norte peruano. Arquitectónicamente, demuestra la adaptación de los estilos europeos a los materiales y las condiciones ambientales locales. ¿Qué rol cumplen los grandes árboles, ficus, frente a la galería de la casona? Los árboles cumplen roles esenciales de paisajismo y microclima. Proporcionan sombra intensa para la explanada y la galería, reducen la sensación térmica por evapotranspiración y mitigan el impacto directo del sol en la fachada de tierra. ¿Por qué plantaron 3 árboles de ficus frente a la casa hacienda y cuál es su significado? La plantación de grandes árboles longevos como los ficus en la hacienda frente a la casona no es casual. Los 3 ficus reflejan una mezcla de simbolismo religioso, jerárquico y práctico. Simbolismo cristiano: 3 es el número de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un motivo recurrente en el simbolismo colonial. La ubicación central frente a la entrada principal y la iglesia lo vincula directamente a la fe de la familia del hacendado. Marcar el eje ceremonial: los árboles enmarcan el eje de simetría de la casona y la iglesia, delimitando el espacio ceremonial y la entrada principal. Proyección de tiempo y poder: los ficus son árboles de larga vida y gran tamaño, que proyectan la antigüedad, solidez y estabilidad del linaje familiar y la hacienda. Su sombra era un dosel natural que extendía el poder de la casona hacia la plaza. ¿Cómo refleja la casona la transición del poder virreinal al republicano en Perú? La casona refleja esta transición a través de su estilo neoclásico. Mientras que el barroco era el estilo de la corona española, el neoclasicismo se comprometió con los ideales de la Ilustración, la República y el progreso, simetría, orden, adoptados por la nueva élite terrateniente. ¿A qué estilo arquitectónico pertenece la iglesia y o capilla de la casona? El edificio religioso comparte el estilo neoclásico sobrio y funcional de la hacienda. Sus formas geométricas puras, cúpula y bóvedas, son un claro indicador de este estilo, que prioriza la claridad de líneas sobre el ornamento excesivo. El elemento central es la cúpula semiesférica, media naranja, que corona el crucero. Su función simbólica es representar la bóveda celeste, uniendo el espacio sagrado del altar con lo divino. ¿Qué tipo de planta arquitectónica tiene la iglesia de Chiquitoy, según vista aérea? La planta es claramente de cruz latina, crux in missa, la disposición más canónica para el culto católico. Consta en una nave longitudinal y un crucero, donde se eleva la cúpula. En el ápice de la cúpula de la iglesia hay una cruz latina que es el símbolo máximo del cristianismo y su ubicación en el punto más elevado de la hacienda simbolizaba la supremacía de la fe católica y la protección divina sobre toda la propiedad y su gente. La iglesia era un símbolo visible de la autoridad moral y social de la familia del hacendado. Su posición destacada y su monumentalidad, la cúpula era el punto más alto, reforzaban la legitimidad del poder del propietario sobre el territorio y la población, al integrar el poder religioso con el económico. En la iglesia de la hacienda a menudo presentaba una diferenciación espacial. La élite asistía desde un coro alto o un balcón privado con acceso directo desde la casona, mientras que los peones y la servidumbre ocupaban la nave principal inferior. ¿Cuál es el principal desafío de conservación que enfrenta la casona e iglesia? El principal desafío es la pérdida del enlucido de cal, que exponen el material de adobe subyacente a la intemperie, humedad y lluvia. Esto acelera la erosión y el deterioro estructural, un problema recurrente en la conservación de la arquitectura en el Perú. ¿Qué distinguidos personajes fallecieron en esta casa hacienda? Aquí, en este lado de la casona colonial, fallecieron Doña Josefa del Risco y Ollague, aproximadamente en 1857. Don Antonio Agustín Rafael Larco Bruno, el 6 de agosto de 1882. Padre de Víctor Larco Herrera.
y don Luis José de Orbegoso, el 28 de febrero de 1945. Y así concluye este breve pero fascinante recorrido por la ex hacienda, la majestuosa casona colonial de Chiquitolo. Gracias por acompañarme. Si te gustó este contenido, no olvides darle me gusta y compartirlo. Que tengas un excelente día.